Vamos ahora a la fase de colección de las activaciones especiales. ¿Cómo puedo colectar una huella que se encuentra sobre esta superficie? ¿Me llevo la taza? ¿Me llevo la hoja de papel? No. Existen dos procedimientos para la colección de las huellas dactilares a través de las activaciones especiales. En lo referente, luego de haberse fijado la huella dactilar latente por cualquier revelador, bien sea un revelador físico, polvos, o un revelador químico, reactivos químicos, es preciso que tengamos cómo conservar o podamos conservar esa huella para posteriormente estudiarla, analizarla, compararla e individualizarla. Y las respectivas conclusiones que a la postre me van a servir como elemento de base para la investigación y el proceso penal. En este propósito de la conservación de las evidencias lofoscópicas o de la huella dactilar latente, en el proceso de activaciones especiales, se cuenta con el procedimiento de colección, es decir, tomar, colectar, agarrar la evidencia, pero bajo ciertos esquemas, bajo ciertas técnicas y bajo ciertos métodos. Existiendo solamente hasta ahora dos formas: el estarcimiento y la fotografía. Pero, ¿qué es el estarcimiento? El estarcimiento es la técnica de trasplantar por adhesión de los polvos que se utilizaron para impregnar y activar una huella latente, empleando cintas plásticas adhesivas especiales, la cual debe ser colocada en una tarjeta diseñada para tal propósito, a fin de realizar los análisis comparativos para lograr la identificación de la persona correspondiente. De todos modos, al momento de efectuar la práctica, vamos a explicar de manera más minuciosa y al detalle cuál es el proceso de estarcimiento. Simplemente recordemos que es todo el proceso y todo el método y la técnica de trasplantar una huella, es decir, llevar una huella de una superficie, si lo permite, a través de una cinta especial a un dispositivo o soporte para efectuar el análisis de la respectiva huella o huellas que se encuentren en dicha superficie. Y la otra técnica para colectar evidencia es la fijación a través de la fotografía. Es el proceso mediante el cual se plasma la huella lofoscópica latente luego de que fue activada o revelada, tanto por técnicas de reveladores físicos como por reveladores químicos, pero debe emplearse para colectar el testigo métrico que le va a dar la dimensión aproximada a dicha superficie, en este caso la evidencia, siendo de gran utilidad la fotografía para identificar al autor o partícipe del hecho que se investiga. Vamos a hablar ahora de un reactivo importante dentro de la investigación criminal, muy usado en los sitios de suceso o escena del crimen, como es el luminol. Seguramente ustedes lo han escuchado en alguna parte, lo han visto en alguna serie de televisión y se preguntarán si existe realmente el luminol y si existe, cómo reacciona, con qué reacciona y para qué sirve. Vamos a ver. Antes de comenzar el concepto de lo que es el luminol, debemos aprender inicialmente cuál es su proceso químico y cómo interactúa y cómo reacciona el luminol. Para ello debemos aprender el concepto de quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia se entiende todo fenómeno por lo que algunas reacciones químicas, como el caso del luminol, esta energía que se va a liberar, no se va a liberar en forma ni de calor ni de energía química. Se va a revelar o va a hacer su reacción en forma de luz. Y el luminol, su reacción química es en forma de luz. Es lo que va a permitir al investigador dilucidar en un momento determinado qué ocurrió en un sitio de suceso o escena del crimen a través de la evidencia que el luminol como reactivo químico va a revelar. Pero debemos saber primeramente qué alimentos contienen hierro y luego van a saber por qué es importante aprender los elementos que tienen hierro y su relación directa con el uso del luminol.
El hierro, como todos sabemos, y aprendimos desde muy pequeños, en la primaria, en la secundaria, es un mineral que es indispensable para la correcta oxigenación de los tejidos, ya que forma parte del grupo Hem. El grupo Hem significa en griego hierro, que forma parte de la hemoglobina. Recordemos que la globina es una proteína y que el Hem pertenece al grupo hierro. Es decir, la hemoglobina es un compuesto de proteína más hierro, componentes de la sangre. Por eso, imaginemos lo fundamental que es este mineral en la vida de todos y de todos los seres humanos, y principalmente entre los deportistas que necesitan mayor oxigenación por mayor cantidad y mayor esfuerzo físico. Existen dos tipos de grupo IEM o grupo hierro, como son los alimentos de origen vegetal, llamado hierro no Hem, que se absorbe en menor medida entre un 5 o un 30%, que el hierro de origen animal, llamado hierro Hem, que se absorbe hasta en un 35%. Alimentos que contienen hierro. Entre los alimentos que contienen hierro tenemos la espinaca, los garbanzos, el brócoli, la lechosa, el mango, entre otros. Y ya vamos a ver por qué es importante saber qué alimentos o qué frutas poseen hierro. Vamos a ver los antecedentes históricos del luminol, cómo llega el luminol hasta nuestros días y cómo llega el luminol a la criminalística, como pilar fundamental dentro de la investigación criminal. El luminol es una técnica basada en una manifestación química, como ya lo vimos, de quimioluminiscencia, donde esa energía se va a liberar en forma de luz. Es la misma reacción o muy semejante a la reacción química que tienen las luciérnagas. Su aplicación en investigación criminal es, digamos, bastante reciente. Los primeros coqueteos de esta técnica fueron en el siglo XVI, cuando se provocó una infusión y un trozo de madera que emitía una peculiar coloración azul que es muy propia del uso del luminol en nuestros días. 3 siglos después, en la mitad del siglo XIX, un físico y profesor de la Universidad de Cambridge, Sir George Gabriel Stokes, y otro físico e historiador llamado Eldad Wegemann, acuñaron inicialmente unos términos de relevante importancia no solamente dentro de la criminalística, sino dentro de la física moderna, diferenciando los conceptos de fluorescencia, luminiscencia para la luz fría, que es la luz que usamos en nuestros días, y la luz que se emite a través de emisión del calor, como eran los antiguos bombillos incandescentes o por incandescencia. En 1928, y de manera accidental, como la mayoría de los descubrimientos en el área de física y en el área de la química, el alemán H.O. Albrecht descubre una sustancia que emite una tenue luz brillante cuando se mezcla con peróxido de oxígeno en presencia de un catalizador, recordando que un catalizador es un elemento o sustancia química que puede acelerar un proceso o retardar un proceso químico. Este catalizador podía ser hierro, cobre o cobalto. Y fíjense que el luminol se empieza a utilizar en la minería de esa época para ver o verificar en qué vetas existía en este caso cobre, porque el luminol también reacciona con el cobre, y una vez que se utilizaba el luminol permitía saber a los mineros dónde podían extraer este mineral, en este caso el cobre. No hay utilidad criminalística hasta el momento, pero ya el luminol existe. A la criminalística llega en 1937, cuando Walter Spitz, de la Universidad de Medicina Legal y Criminalística de la Universidad en Jena, Alemania, comienza a utilizar el término luminol para un test de detección de sangre sobre diversas superficies. Tiene éxito inclusive en aquellas áreas o soportes donde fueron limpiadas varias veces y se utilizó el luminol,
volvió a reaccionar. Pero fíjense algo importante, detección de sangre. ¿Realmente el luminol reacciona con la sangre?